Fíjense, luego vamos a estar viendo, ¿verdad? En los siguientes días, el calvinismo, ¿verdad? Los errores del calvinismo, las herejías del calvinismo. O sea que el calvinismo dice, si tú no eres de los escogidos de Dios, pues ya ni te preocupes porque eres ya perdido, ¿verdad? Entonces, eso es una aberración de la palabra de Dios, porque a pesar de que muchos lo quieren defender, ¿verdad? Que Dios sí escoge a unos para salvación. Acuérdense que el punto es de la salvación, ¿ve? Que Dios escoge a unos para salvación, y luego, aunque lo quieran defender, que dicen, bueno, el hombre va rumbo al infierno y está bien muerto, que ni siquiera puede responder al evangelio, ¿verdad? O sea que el calvinismo dicen, tú estás muerto en pecados y delitos, y sí, ¿verdad? Sí está uno muerto, la persona sin Cristo está muerta, pero ellos lo llevan al extremo, y luego dicen, estás tan muerto, que cuando se te predica el evangelio, ni siquiera puedes venir al evangelio. O sea, a pesar de que se te predique, tú no entiendes porque estás muerto. O sea, el evangelio, pues. Sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿viene fe al escuchar el evangelio, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, el don que Dios da a las personas, el don que Dios da, Dios le da ese don, es la salvación, no la fe, ¿ok? Entonces, ahora, todo es dado por Dios, pero, o sea que la Biblia dice bien claro que ya a todos Dios nos repartió fe, pero el don que Dios da es la salvación. ¿Se acuerdan? Efesios ¿qué? ¿Ah? Efesios 2:8, acuérdense. A ver, ¿alguien se acuerda lo que dice? ¿Qué dice Efesios 2:8? Nadie, ¿no? Otra vez también que íbamos. Que dice que la fe, Efesios 2:8, acuérdense que dice que porque por gracia sois salvos. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación. Pero ahí no dice que es la fe el regalo, ¿verdad? La salvación es un regalo, pero la fe no es un regalo en ese aspecto. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, el que el calvinismo diga que ni siquiera predicándote el evangelio no puedes venir, a menos que Dios te diga, vas porque vas. Entonces, no importa si tu voluntad quiere o no, tú vas ahí. Pero ese no es así. ¿Por qué? Porque el asunto en cuestión de salvación, acuérdense los dos puntos bien importantes que Dios hizo. Dios eligió enviar a su único hijo al mundo para morir por todo el mundo, ¿verdad? O sea, Él eligió, ¿qué es lo que eligió? Enviar a su hijo, ¿verdad? A morir por todos. Entonces, como murió por todos, la salvación se ofrece a todos. ¿Sí entendamos? A todos. Ahora, ¿qué es lo que eligió Él? Él eligió salvar a todos los que acepten a Cristo. ¿Sí entendemos eso? O sea, Él eligió salvar a todos los que acepten a Cristo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el que sea predestinado una cosa, ¿verdad? No es de que, bueno, ya me predestinó para hacer eso, entonces ahí voy, como robot, como pingüino. No, porque acuérdense, a pesar de que Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero se acuerdan que Él mismo dice, yo pongo mi vida por voluntad propia, ¿verdad? Entonces, no es que te predestinen ni como un robot, no, porque Cristo fue predestinado, pero Él dio su vida voluntariamente. Dijo, yo pongo mi vida voluntaria y la quito y la pongo, dice. ¿Sí entendemos eso? Entonces, esas son las dos cosas. Y ahora, en cuestión, vamos a hablar de la predestinación.
Ahora, el asunto es que Dios hizo dos cosas, que eligió enviar a Cristo a morir por todos, eso es lo que eligió. Eligió salvar a todos los que acepten a Cristo, eso es lo que Él eligió. Eso es lo que Él eligió, eso es. Pero en cuestión de elegir quién se salva y quién no se salva, eso no. ¿Por qué? Porque a pesar de que, vamos a poner que Dios elija a algunos cuantos. Bueno, a pesar de eso, eso lo hace que Dios haga acepción de personas. Porque ¿por qué Dios si sabe que nadie va a responder? ¿Por qué salva a unos y los otros se van a ir al infierno? Entonces eso es acepción de personas. Pero Dios no es así. La cosa es que lo están entendiendo así por no entender la Biblia. ¿Sí entendemos eso? Ok, entonces, ahora sí, con esa pequeña introducción, ¿verdad? Cuando les dije que Cristo fue predestinado, es desde antes de la fundación del mundo que iba a ser muerto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con esta introducción, vamos a ir a la doctrina de la predestinación. Les voy a leer un poquito. La mala interpretación en general acerca de la predestinación tiene que ver con el mal entendimiento acerca del momento del acto de la predestinación. Las enseñanzas de los calvinistas colocarían la predestinación al momento del nacimiento natural. La palabra de Dios lo conecta con el nacimiento espiritual. Esto determina una gran diferencia. La predestinación no se aplica a los perdidos, sino a los salvos. El hombre no está predestinado para ser salvo, por el contrario, es precisamente el creyente el que está predestinado para recibir los beneficios de la salvación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que, fíjense, en la palabra de Dios, esto es bien importante, en la palabra de Dios, ningún creyente es predestinado. ¿Ok? Ningún creyente ningún perdido es predestinado. Ningún perdido es predestinado. Los creyentes son predestinados. Pero noten lo que estoy diciendo. Creyentes que ya son salvos. ¿Ok? Por eso estoy diciendo, los perdidos no son predestinados. ¿Ok? Los creyentes son predestinados, pero una vez que ya fueron creyentes, bueno, ahorita lo vamos a entender un poquito, o sea, el creyente está predestinado, pero para recibir cosas, ¿ok? El que no es salvo no puede estar predestinado para recibir cosas. ¿Cómo va a estar predestinado para recibir cosas un que no es creyente? ¿Sí entendemos? Entonces, ahorita vamos a mirar eso. Entonces, Ninguno que no es salvo es predestinado. ¿Ok? Ninguno que no es salvo es predestinado. O sea, los creyentes, ahora, sí, bueno, luego lo vamos a ver porque aquí lo tengo en la lista. O sea, vamos a ver 5 ejemplos de la predestinación. Como les digo, esto va a durar poco, así que pongan bien atención. Vamos a 5 ejemplos de la predestinación. O sea, una persona un cristiano, una vez que ya es salvo, una vez que ya tiene a Cristo, entonces Dios lo predestina. ¿Para qué? Para darle posesiones. O sea, a ti te voy a dar esto, porque viniste a Cristo. Pero el que no es salvo, no está predestinado, porque primero necesita ser salvo, ¿sí entendemos? Ahora, a pesar de eso, eso pasó ya en la eternidad pasada, ¿ok? Entonces, como lo miramos la otra vez, haz de cuenta, acuérdense, desde la eternidad pasada entró el pecado, pero desde la eternidad pasada murió Cristo. ¿Sí se acuerdan lo que miramos, O sea que ya desde allá, aunque hay pecado, pero hay camino, ¿ok? Entonces, ya Dios en aquel tiempo, cuando dice que los conoció antes, o sea, ya conoció antes quién vinieron a Cristo, ¿verdad? Y los predestinó. Entonces, ahora, el creyente que ya es creyente, ese es predestinado para recibir posiciones. Eso es lo que quiero que entiendan. El que es creyente ya puede ser predestinado, pero Dios no predestina a ninguno que no es salvo. No lo predestina. No lo predestina a que sea salvo. Lo predestino para que sea salvo. Así que ande donde ande se va a salvar. No, porque Dios no viola la voluntad de ellos. ¿Ok? ¿Sí entendamos más o menos?
A ver, díganme hasta ahorita qué es lo que han entendido. ¿Quién es predestinado? Los creyentes. El creyente. Ahora, ¿el incrédulo es predestinado? No. No, exactamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie es predestinado para que reciba la salvación. El creyente es predestinado, pero para que reciba regalos, coronas, posesiones. Eso es lo importante. Ahora vamos a ver 5 ejemplos entonces, ¿ok? Para que no alguien, cuando ustedes se encuentren con un calvinista, los calvinistas, es increíble, pero hay buenos predicadores, muy buenos predicadores que viven unas vidas cristianas, pero desafortunadamente tienen mal esta doctrina, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar el primer ejemplo. Vamos a ir a San Juan 1.12. San Juan 1.12. San Juan 1.12, el que lo tenga, léale. San Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Otra vez? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Entonces, si ustedes notan, dice, mas a todos los que le recibieron, ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjense, les dio, ahí está, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí está bien claro que cuando uno cree en Cristo, recibes la posición de hijo. O sea, ahí es lo que estás recibiendo posición de hijo. Recibes a Cristo, recibes posición de hijo. Ese es tu haz de cuenta que ahí está tu posición que Dios te otorga, pero al recibir a Cristo, haz de cuenta que no te otorga esa posición si no recibes a Cristo. Entonces, te otorga esa posición, pero cuando ya recibiste a Cristo, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, lo primero que tú recibes es la posición, ¿ok? Entonces, o sea que, haz de cuenta que una vez que tú recibes a Cristo, eres predestinado a recibir esa posición. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir al otro pasaje, Efesios 1.5. Efesios 1.5, el que lo tenga, léale. Efesios 1.5. En honor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Otra vez, léale otra vez. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Ahí está otra vez, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahora, si ustedes empiezan desde el versículo 3, fíjense lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, obviamente por su sangre, en amor, fíjate, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí ven la predestinación a qué es? Para ser adoptados. Entonces, la predestinación es para recibir una posición de hijos. Pero si ustedes se fijan, todo el tiempo en la palabra de Dios, cuando noten que es predestinado o elegido, es en acuerdo a que fue salvo ya la persona. ¿Sí entendemos? O sea, todo el tiempo que ustedes lean la Biblia, van a notar cuando dice, fuiste elegido, pero luego atrasito, luego dice, creíste en Cristo, recibiste a Cristo, le diste la vida a Cristo, te arrepentiste. Entonces, siempre la predestinación es después que Él te conoció. ¿Sí entendemos? Entonces, la predestinación no es antes de que te conociera, es después de que te conoció. ¿Sí estamos entendiendo?
Por eso es que es bien importante esto. ¿Por qué? Porque esto es como que si le da el verdadero sentido al hombre de que tiene responsabilidad el hombre de venir a Dios. ¿Sí entendemos? A pesar de que Dios nos busca, Dios nos busca y nos busca, y el hombre tiene la responsabilidad de venir a Él, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, que Él trabaja Él trabaja en el hombre y le dice, sabes que tienes que arrepentirte. Entonces, la predestinación es esa a posición, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Ahora vamos a ir ahí mismo, Efesios 1:11, que lo tenga, léale, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido Predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según él designó de su voluntad. ¿Otra vez? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está. En él asimismo tuvimos herencia. Fíjate, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Sí ven? En él. Primero dice en él, ¿sí ven? En él. Asimismo tuvimos herencia. Entonces, todos los creyentes están predestinados para recibir una herencia. Todos los creyentes están predestinados para recibir una herencia. Y esto nos los hace más claro Primera de Pedro 1:4. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. El que lo tenga, léale. Primera de Pedro 1:4. Aquí nos dice más claro. Es Primera de Pedro 1:4. Nadie puede ir al baño, nomás los adultos, ¿ok? Porque por eso es que siempre les digo, hagan del baño antes de que empecemos. Nomás los adultos pueden ir, pero los de 18 para abajo no. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros, exactamente. Ahí está, para una herencia incorruptible. O sea que desde el versículo 3 dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, Efesios dice, en él asimismo tuvimos herencia. O sea, ¿cuál es la predestinación para el cristiano? Que va a tener una herencia. O sea, tú estás predestinado a recibir una herencia. Esa es tu predestinación. Pero acuérdate, Dios no te predestina si no eres salvo. Si eres salvo, estás predestinado a recibir. Haz de cuenta que la predestinación tiene que ver con el cristiano, con el que ya es salvo, que el que ya ha recibido. Tú me recibiste, entonces yo te predestino a que vas a recibir posición de hijos, vas a recibir una herencia, vas a recibir esto. O sea, esa es tu predestinación. ¿Sí entendemos? Y la predestinación es general. ¿Estamos entendiendo? Es general. Ok, entonces, sigamos adelante. Hasta ahí vamos entendiendo. Ok, acuérdense. Estás predestinado a tener una posición como hijo. Estás predestinado a recibir una herencia, como dice Efesios 1:11, que va junto con 1 de Pedro 1:4. Y vamos a ir al texto más clave. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Estás predestinado, pero después de ser salvo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Ahora, fíjense, este texto es bien clave, porque ahí te dice bien claro para qué fuiste predestinado. Ahí te dice más bien dice, fíjense, 29. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció, ahí está, a los que antes conoció. A los que antes conoció. Si ven primero que Él te tiene que conocer, que venites a Él. ¿Se acuerdan como cuando dice de Satanás? Dice, apártate de mí, malditos hacedores de maldad. Nunca, ¿qué? Nunca los conocí. Ahí está. Apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Ok? Nunca los conocí. ¿Ok? Entonces, aquí dice, porque los que antes, ¿qué? Conoció. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que conoció en la edad pasada? En la eternidad pasada, que tú ibas a confiar en su Hijo. Que tú ibas a confiar en su Hijo. ¿Sí estamos entendiendo? En la eternidad pasada, Él supo que tú ibas a venir a su Hijo. Entonces, como Él supo que tú ibas a venir a Cristo, te predestinó. Fíjate, porque la predestinación no está antes de conocer, sino está después de conocer. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice. Porque los que antes conoció, también, ¿qué? También los predestinó. Ahí está. También los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Ese texto es más claro ni el agua. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Ok, ahora, ¿para qué fuisteis predestinados según este versículo? A ver. Para ser conforme a la imagen de Cristo. Ahí está el asunto. Para eso estamos predestinados, para parecernos como Cristo. ¿Ok? Como Cristo. Aquí dice, conforme a la imagen, dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Entonces, nosotros no hemos sido predestinados para ser salvos, sino para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces somos predestinados para ser a la imagen de Cristo, para parecernos a Cristo, como le hizo Él. Así hacerle nosotros, para parecernos a Él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ahí está bien claro con estos versículos. Ahora vamos a ir a otro. Pero ya con eso, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. A ver. Ahí, segunda de Tesalonicenses 2:13. Fíjense lo que dice, 2:13, ¿ok? Fíjense lo que dice 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ahí les va. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí les va. Fueron escogidos para salvación, pero fíjense cómo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí ven? O sea que, haz de cuenta que todos estos hermanos de Tesalonicenses, ellos creyeron la verdad. Y acuérdense, toda persona que es elegido es porque creyó en Cristo. Tú crees en Cristo, tú eres de los elegidos. Y esto pasó en la eternidad pasada. O sea, desde la eternidad pasada, Él sabía que tú ibas a venir a Cristo, entonces desde la eternidad pasada te eligió. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, todo lo que es la predestinación tiene que ver con el que ya es salvo. ¿Ok? Con el que ya es salvo. Una vez que tú eres salvo, esto es desde la eternidad pasada, te predestina. ¿Para qué? Para que tengas posición delante de Dios, para que tengas herencia, para que seas a la imagen de Cristo.
¿Sí entendemos? Entonces, haz de cuenta que te predestina a tener posición, a tener todas esas cosas. Entonces, la predestinación tiene que ver con lo que te va a dar el Señor, con lo que vas a llegar a ser, pero no para la salvación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿Dios predestina para que unos sean salvos y otros no? No. ¿Dios predestina para que sean salvos algunos? No. ¿Dios predestina a quién? A los que ya creyeron, acuérdense. Porque eso dice, el texto clave es, a los que antes conoció, también que los predestinó. Acuérdense, pero el predestinar no está antes, ¿ok? Entonces, el último ejemplo, aquí tenemos a Salomón, que él fue predestinado, pero fue predestinado para convertirse en rey, no para la salvación. Vamos a ir a Primera de Crónicas 22, y luego acuérdense que hay personas que son elegidos, que son escogidos, pero acuérdense para qué, para servir, ¿ok? No para la salvación, para servir. Por ejemplo, Moisés, ¿fue escogido para servir, sí o no? Sí, fue escogido para servir. Jeremías, ¿fue escogido para servir, sí o no? Sí, también. Pablo, ¿fue escogido para servir, sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, no que fueron escogidos para ser salvos, sino fueron escogidos para servir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí Salomón fue elegido para ser rey. No para la salvación, sino para ser rey. Ok, vamos a ir ahí a Primera de Crónicas 22, 9. Primera de Crónicas 22, 9. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y Dios dará paz y reposo sobre Israel en su día. Otra vez, léele. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le será por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahí está, ¿sí ven? Entonces, aquí Salomón fue elegido o fue escogido para ser rey. Por eso dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo daré paz en todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. O sea que él fue elegido antes de nacer o escogido, pero para ser rey. ¿Ok? Para ser rey. Por eso dice, yo le voy a dar paz, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar aquello. ¿Ok? Entonces, el otro pasaje ahí donde vamos a 29.1, ahí mismo, adelante, 29.1. 29.1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha ¿qué? Elegido Dios. Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Fíjense, ahí está Salomón. Él es joven, tierno de edad, y la obra grande. ¿Verdad? Casi estas palabras son como para en este caso, para el cacho. ¿Verdad? Él es joven, tierno de edad, pero la obra es grande. Pero va a llegar un punto cuando él va a tener la edad, va a tener el carácter, ¿verdad? Entonces Dios, primeramente el Señor, puede llegar a entender esa tarea como la atendió Salomón, ¿verdad? ¿Sí entendamos? Entonces, Salomón fue elegido para esa tarea. Era grande. Él estaba chiquito todavía, él era joven todavía, él era tierno. La obra grande, pero ya desde antes de nacer, él había sido elegido para ser rey. ¿Ok? Entonces la Biblia nos hace mención que
muchos hombres han sido elegidos o escogidos para un servicio especial delante de Dios, pero ninguno ha sido escogido para salvación. Todo el tiempo cuando la Biblia dice que fue escogido, ya sea como para esto, que al otro, que aquello, siempre va a decir, pero por la fe en el Evangelio, pero por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces el verso clave que ustedes deben de aprenderse es Romanos 8:29, cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ok? Ahí está, ese texto es clave para eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cada persona que no quiere nada con Cristo, haz de cuenta que él mismo se está predestinando para ir al infierno, pero no es que Dios lo está predestinando, sino su pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, pero él mismo, pero acuérdense lo que Dios dice en 1 de Timoteo 2:4, dice, el cual quiere, ¿se acuerdan? Que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Cristo murió por todos, Cristo ofrece la salvación a todos, Cristo manda a todos que se arrepientan y que acepten a Cristo, y Cristo quiere la salvación de todos. Esa es la voluntad de Dios, que aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos, pero desafortunadamente muchos aman más a Satanás, o muchos aman más al pecado que a Dios. Ahora, ¿quién es el que manda al infierno? ¿Algún pecado? No. Pero ¿saben cuál es el pecado que manda al infierno? El pecado de no recibir a Cristo. ¿Ok? El de rechazar a Cristo. Ese es el que manda el pecado. Les digo, el que manda al infierno, el rechazar a Cristo. ¿Ok? Entonces, ahí dice en San Juan 3:18 parece, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado en él. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, vemos ahí bien claro, el cristiano es el que ha sido predestinado. ¿Sí entendemos? Como ahí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Acuérdense que a Satanás y a sus seguidores dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Dice, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca los conocí. Pero a los que antes conoció, también los predestinó. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo murió por todos. Cristo ofrece la salvación a todos. ¿Verdad? Cristo manda que se arrepientan todos. Pero muchos hombres no quieren recibirlo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, conmigo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, cuando una persona es predestinado, no es predestinado para salvación, sino es predestinado para sus posiciones, porque ya recibió Cristo. No es al revés. No es que es predestinado para que seas salvo y tú eres predestinado para que seas salvo. Tú no, tú sí, tú no. A lo mejor si tú no eres predestinado, a lo mejor Dios ni te ama. Entonces todas esas cosas salen a luz cuando el calvinismo dice que a unos predestina para la salvación y a los otros no. Cristo murió por los elegidos nomás, por los otros no. ¿Verdad? Entonces, bueno, todos esos puntos los vamos a ver más en el error del calvinismo para la siguiente enseñanza. Pero ahorita estamos enfocados en la predestinación. ¿Ok? Luego vamos a estar viendo el error del calvinismo. Bueno, entonces aquí terminamos esto, la doctrina de la predestinación. Fue muy básico, ¿verdad? ¿Sí entendieron, no? Ok, entonces, bueno, hasta ahí vamos a parar y vamos a mandarles un saludo de la internet.